Gloria a Dios por eso que hemos cantado. Vamos a seguir adorando al Señor por medio de la predicación, por medio de la lectura de su palabra, y vamos a tener este tiempo, así que les voy a pedir que vamos a orar juntos. Vamos a estar en una miniserie de 2 prédicas. Va a ser sobre la mayordomía. Hoy nos toca la mayordomía familiar. Así que les voy a pedir, pongámonos en pie para dar lectura al libro de Colosenses, capítulo 3, del 18 al 21. Luego vamos a orar. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Esposas, sujétese cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Marido, ame cada una a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padre, no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tuvimos de cantar sobre tu gran nombre, de cantar sobre tus maravillas, Señor. Adorarte a ti, alabarte a ti, Señor. Ahora concédenos el privilegio, solo por gracia, aquello que no merecemos, de escuchar tu palabra, palabra que necesitamos todos hoy acá, Señor. No hay ni uno solo de nosotros que no necesite escuchar tu palabra. Estamos, Señor, en este día esperando escuchar de ti, Señor, de lo que tiene que decir cada libro, cada carta de la Biblia, Señor, no lo que tenga que decir un hombre. Te pido, Señor, que si hay alguna palabra que va a salir de mi boca que no viene de ti, que tú me frenes, Señor. Que recibamos hoy palabras que vengan de parte tuya, Señor, y que salgan de la Biblia, Señor. Que sean principios bíblicos que nos puedan llevar al arrepentimiento, a la fe genuina, a poder ser nutridos en la verdad, a poder crecer en bondad, en humildad, dependencia de ti y poder atesorar más tu gracia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Pueden sentarse. Les voy a pedir que tengan ahí a mano siempre Colosenses capítulo 3. Vamos a estar en este capítulo completamente. Primero, hablando un poco de los colosenses, esta es una iglesia que está asediada por su posición donde está, por su tiempo y la cultura donde está asediada por la religiosidad judía, está cerca de Colosas, hay judíos regados por todas partes. También están aquel tipo de pensamientos filosóficos, argumentos filosóficos griegos que van contrarios a la verdad de Dios, que acercan al hombre al humanismo y lo alejan de su Creador. Y también está siendo asediada esta iglesia de Colosas por el misticismo oriental, por la posición donde están. Así que este es el escenario donde está esta iglesia, y lo que produjo este entorno poco hostil para, diríamos nosotros, para el crecimiento espiritual, es herejía dentro de la iglesia. Entonces surge la necesidad de escribir esta carta para corregir muchas herejías que estaban en la iglesia con respecto a la supremacía de Cristo, a quién es Cristo, a la gloria de Dios, a familia honrando a Dios, iglesias completas, practicando la sumisión primeramente hacia Dios y sacando un montón de herejías. Era una mezcla entre la religiosidad judía con el paganismo griego, enfocado al humanismo y bañado por misticismo. Muy parecido a nosotros, estamos rodeados de religiosidad por la cultura evangélica y católica. También hemos sido bañados por medio de las redes sociales, la globalización y un montón de cosas sobre pensamientos filosóficos humanistas contrarios a la verdad de Dios. Y también tenemos un pasado de misticismo por nuestra cultura indígena. Así que estamos igual que los de Colosas, y esta carta va a ser de bendición para nuestra familia y nuestros corazones. Ahora, leímos términos como esposo, esposas, hijos, padres, pero si eres soltero, si eres una joven, sigues viviendo en una familia, sigues viviendo en un hogar, o tal vez estás solo, pero tienes personas a las cuales dar testimonio de cómo se porta un hijo. Así que esta carta no te excluye, no es para padres de familias, para hijos, para esposos, es para cada creyente que quiera honrar al Señor. Deberíamos de pensar primero cómo está nuestra mayordomía familiar.
¿Cómo estamos nosotros en el día a día? ¿Nos hemos medido a la par del Evangelio cómo se mira nuestra casa, nuestro hogar? Seamos que una familia completa que está visitando la iglesia y aprendiendo del Señor, o seamos una persona que es el único miembro que visita la iglesia, pero en tu familia estás nutriendo de buen testimonio a tu familia, aunque no vengan a la iglesia. ¿Cómo está tu testimonio ante tu familia inconversa? Tenemos que medir los matrimonios, las relaciones entre tía, sobrina, abuelos, en base al marco del Evangelio, no fuera del Evangelio. Una pregunta, iglesia: ¿cómo se encuentra nuestra mayordomía hoy en nuestros hogares? Papá, mamá, ¿somos fieles a ejercer un sacerdocio bíblico, fiel a la palabra de Dios? Esposo, ¿te confías en exceso en la salud espiritual de tu esposa? Se mira bien, no voy a intervenir, no voy a servirle. Esposa, ¿rechazas la conducta piadosa que ordena Dios en su palabra de practicar la sumisión? Honestamente, por nuestro pecado se nos hace difícil y nosotros necesitamos, diría mejor, se nos hace imposible. Necesitamos que el Señor Jesucristo renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón con el poder de su Evangelio. No es de otra manera. Todo esto para la gloria de su gran nombre y para la bendición de nosotros. Hasta beneficios vamos a obtener por buscar la gloria de Dios en nuestro hogar. Pero la motivación primeramente es por la gloria de Dios, por esa relación que yo anhelo con mi Creador, muy cercana. Solo por medio de la gracia, como cantamos, es por su gracia. Solo por medio de su gracia podremos conformar hogares cimentados en Cristo. En medio del panorama, ya sea que estés conviviendo con el pecado muy a gusto o estés batallando en contra del pecado en una lucha, esto no va a ser fácil, es imposible para nosotros en nuestras propias fuerzas, porque el pecado supera nuestros mejores esfuerzos. Tus mejores intenciones no se comparan al poder del pecado, pero Cristo es más grande que el poder del pecado. Ahora, si todavía pensamos que podemos vencer al pecado en nosotros o el pecado en nuestra familia, eso se llama autosuficiencia. Si nosotros creemos que lo vamos a vencer no haciendo nada, esperando que pase, eso se llama pasividad. Cualquiera de las dos es mala, es dañina para tu fe, para tu vida cristiana. Y entonces no habría entendido la naturaleza del pecado. Con ignorarlo no se va a ir. Con esforzarse en tus propias fuerzas, dependiendo de ti, no se va a ir. Y vamos a ver más adelante qué cosa es esforzarse en uno mismo para vencer al pecado. Pero no va a salir así. Solo Cristo puede terminar con el pecado y fortalecer nuestra fe. Ahora una pregunta, pensando en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que dice, siempre estamos en Colosenses 3, que dice que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la mirada en Cristo, pongan la mirada, apunten sus anhelos y afectos hacia Cristo, que está sentado en su trono a la diestra del Padre en los cielos. ¿Está así nuestra vida? ¿Puedes afirmar eso? ¿O está puesta, como dice la última parte, no en las cosas de este mundo, no en las cosas de la tierra? ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, deseos desordenados, avaricia. Hombres, ¿cómo estamos con la impureza, con la inmoralidad sexual, las bajas pasiones? ¿Te están gobernando tus deseos pecaminosos? ¿O es la palabra de Dios que viene al rescate como Cristo en el desierto ante la tentación? ¿Cuál es tu recurso? ¿Excusar tu pecado? ¿O tomar un versículo de la Biblia para decir por qué no tienes que dar rienda suelta a tu mente? ¿Acaso nos estamos dejando llevar por la avaricia de no estar conformes, aquella avaricia enfermiza, egoísta, por nuestro beneficio y no para la gloria de Dios y bendecir a otros? Nos dejamos llevar por el enojo, la furia. Estamos guardando calumnias en nuestros corazones. Mujeres, piensen en esto. ¿Han llenado su corazón de mentiras? No estoy diciendo que sean mentirosas. Estamos claros que todos mentimos. Pero ¿han llenado su corazón de mentira en contra de ustedes? ¿De calumnia en contra de ustedes? Entonces, a veces leemos este pasaje
no pongan las miradas en las cosas de la tierra, la calumnia, y decimos, no soy una persona que hace calumnia, pero ha guardado calumnia en contra de ti. Eso es poner la mirada en las cosas de la tierra. Pensemos en esto que dice en Colosenses 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No están fuera en la sociedad, no es la injerencia de la sociedad, aunque sí, digamos, puede afectarnos. Pero aquí dice, hagan morir los impulsos carnales, ese impulso pecaminoso que está dentro de ustedes. O sea, reconozcan que hay algo dentro de ustedes y es el pecado que está en contra de nuestra relación con Dios. Hagan morir, mortifiquen la carne. Esto les recuerda la frase de Jonathan Edwards, de que mata el pecado te matará a ti. Y mejor dicho por Dios aún, cuando le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y quiere dominarte. Domínalo tú primero. ¿Cómo es? Dependiendo del Señor, primeramente. Punto número 1. Ya que estás en Cristo, haz morir el pecado en ti. Haz morir el pecado en ti. Mortifiquemos la carne, pues ya no perteneces a este mundo. Haz morir el pecado en ti, ya no perteneces a este mundo. ¿Cómo vamos a hacer morir el pecado? Jesús lo venció en el desierto, en un ejemplo muy humano para nosotros y divino a la vez. Y siempre decimos, es que ese era Jesús, pero Él prometió estar con nosotros. Y se supone que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Así que vamos al desierto acompañados de aquel que venció el pecado, en el desierto y en la cruz. ¿No nos vamos a sentir respaldados por eso? Confiemos. Si pasamos por ese desierto, rodeado de tentaciones, traigamos pasajes bíblicos que nos hagan decir, no, solo al Señor, mi Dios, voy a adorar. Dependamos de Él. Eso es mortificar el pecado. Matarlo, eliminarlo, erradicarlo. Pero dependiendo de qué, de la palabra del Señor, no en tus propias fuerzas. No, es que tengo que portarme bien porque si no, mi esposa se va a sentir mal, mis hijos van a ver un mal ejemplo, me voy a portar bien porque si no me corren del trabajo, porque si no me pasa esto, pensando solo en las consecuencias. No, voy a hacer esto porque el Señor pidió esto y Él va a ayudarme, porque yo no puedo, Él va a socorrerme. Pensemos ahora en el pasaje que leímos al inicio, Colosenses 3, 18 al 19, 2 versículos muy controversiales. Por una parte, esposas que tal vez les cuesta la sumisión o no han entendido claramente qué es la sumisión de la que habla la Biblia y confunden con cosas de la sumisión que enseña la sociedad, o esposos que decimos, yo ya amo a mi esposa, ese pasaje no es para mí. Ese pasaje es para el que está a la par mía. ¿Estás seguro? Porque leyendo a profundidad este texto, todos deberíamos de amar genuinamente a nuestra esposa y profundamente. Vamos a ver. Pero ya lo leímos. Esposas, sujétense a su esposo. Marido, amen a su esposa. ¿Qué necesitamos nosotros para que esto sea una realidad en nuestro hogar? ¿Qué necesitamos? Lo cantamos. Necesitamos experimentar la gracia del Señor en nuestras vidas. Solo por gracia podrás ser salvo de no amar a tu esposa. Solo con la gracia podrás ser salva de no someterte bíblicamente a tu esposo. No como el mundo lo enseña, no como la cultura evangélica lo enseña, o cualquier cultura de cualquier religión. Es bíblicamente, porque es lo que Dios ha pedido, no lo que pide la sociedad. Solo teniendo la mirada apuntando a Cristo, solo dependiendo de su gracia es que podremos practicar la sumisión. Ahora, los esposos, no estemos pensando, o los jóvenes, no estemos pensando en el rol de la esposa, la sumisión como creyente. De aquí viene la sumisión de la esposa, de la sumisión que debe tener primero todo creyente. ¿Y por qué tengo yo que someterme como creyente? Pues porque Cristo se sometió por su pura voluntad a la voluntad del Padre. En esencia compartían la misma voluntad, pero nos dio un ejemplo aquí en la tierra de sumisión. ¿Cuándo? Cuando Él, sabiendo que todas las cosas le pertenecían,
se arrodilló y sirvió y lavó los pies de sus discípulos. Él, siendo el Señor, se sometió como un siervo ante sus discípulos, sabiendo que en una hora lo iban a traicionar. Esa es la verdadera sumisión. ¿Qué te excluye de practicar la sumisión como hombre, mujer, joven, niño? Hay un gráfico de la sumisión, que todo surge por el Espíritu Santo, no es de nosotros en sí. Dice Efesios 5:9 que el fruto del Espíritu es la bondad, la justicia y la verdad. Así lo dice en resumidas cuentas. Para poder ser sumisos a nuestro Señor, necesitamos de la bondad que el Espíritu Santo nos da. Necesitamos de la justicia que se encuentra en Cristo. Si no está la justicia de Cristo imputada en tu vida, no vas a poder ser sumiso, bíblicamente hablando. Si no está la verdad de Dios, vas a retomar conceptos fuera de la Biblia para definir una sumisión que te convenga. Necesitamos el fruto del Espíritu en nuestra vida para practicar la sumisión genuina del cristiano. Ahora, el fruto del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:9, condensado en bondad, justicia y verdad, se manifiesta en la sumisión primeramente a Dios. Como dice Santiago 4:7, sométanse al Señor y resistan la tentación. ¿Quieres resistir la tentación? Hombre, joven, muchachas, niños, esposas. ¿Queremos resistir la tentación? Sometámonos al Señor, como dice Santiago 4:7. Luego está la sumisión a creyentes. ¿Cómo vas a practicar la sumisión en tu grupo pequeño o a otro hermano para compartirle una lucha y que ore por ti y rendirle cuentas de que si estás progresando o no en el Señor? ¿Cómo vas a practicar esa sumisión con otro creyente? Es que a mí no me gusta rendir cuentas, eso no estoy acostumbrado, no me crié yo así. Si primero no practicas la sumisión al Señor tu Dios, es inaudito, es empezar al revés. La sumisión empieza con el Señor, hacia Dios, no hacia la creación. Ahora sí, sumisión a los creyentes, como dice Efesios 5:21, por reverencia a Cristo, en el temor de Cristo. Así se practica la sumisión a otro creyente. También la sumisión al esposo en Cristo. Dice, sométanse a su esposo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya que practican la sumisión a Cristo, eso mismo llévenlo a su matrimonio, esposas, y sométanse a su esposo. Luego tenemos la sumisión a las autoridades, pero es por amor al Señor, como dice 1 de Pedro 2:13. Por amor al Señor te somete a las autoridades. Pongámosla fácil. Olvidémonos de las fallas que pudiera o no tener determinado gobierno. Pensemos, ¿cómo estás con tus impuestos? Porque algo dijo tu maestro, tu señor, de los impuestos. Y ahora podemos decir, es que el gobierno ahorita no se lo merece, dice uno. ¿Y qué acaso el Imperio Romano no estaba oprimiendo al pueblo judío? Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se adueñaron de unas tierras que no le pertenecían. Israel no era Roma. Y Jesús dijo, den al César lo que es del César. ¿Cómo estás con tus impuestos? Pregunta, ¿respetas las señales de tránsito? Ya no por el gobierno, por la gloria de Dios y el bienestar de la otra gente. Por la seguridad de los demás. ¿O el semáforo sigue siendo una tentación para ti? El naranja significa acelerar. ¿Qué significa? Ahí podemos practicar la sumisión y entender que solo dependiendo de Cristo podremos honrar a Dios con nuestra obediencia y sumisión. Sumisión a las autoridades. ¿Qué pensamos? ¿Que era solo cuando el político nos pedía algo? No, las señales de tránsito. Ahora podemos decir, yo como no ando en carro, eso no es para mí. No me tengo que someter a las señales de tránsito. ¿Y el puente? ¿El puente peatonal? Casualmente, donde está el puente peatonal no hay cebra, porque la señal de tránsito física, que es el puente, te dice no pases por debajo. Es una pista, pasa por el puente. Pero ahí vemos, en Carretera Nueva León, habían hoyos en la malla. Pusieron muro y malla, habían hoyos en la malla.
en contra de la autoridad civil. Y ahí no hay un político diciendo, pasen por arriba del puente, no pasen por aquí. Ahí deberíamos de estar viendo cómo está nuestra sumisión. Y por último, la sumisión al esposo inconverso. Esta es una sumisión admirable, digna de honor y para dar la gloria a Dios si la esposa lo está haciendo de manera auténtica, por la fuerza y la voluntad de Dios en su vida. Dice 1 Pedro 3:1 que es por testimonio para el esposo inconverso. Ahora, todas estas sumisiones que hemos hablado, no se trata de voy a hacer lo que la otra persona dice. No, esta sumisión hacia otra criatura, un ser humano pecador, igual que yo de pecador, esta sumisión es restringida porque no puede ir en contra de la voluntad ni de la santidad de Dios, ni de la sumisión que yo ya le tengo a Dios, así como le dijo Pedro y Juan al concilio. No podemos hacer lo que nos piden porque iría en contra de lo que Dios nos dijo. Id y predicad, id y haced discípulos. No podemos hacer lo que ustedes nos están pidiendo. Tiene un límite, pero deberías de practicarla. Ahora sí es más claro lo que es la sumisión en el matrimonio. Es solo un reflejo de la sumisión que está hacia Cristo y no solo es en el matrimonio. Ahora el esposo también tiene sumisión hacia su esposa. Tiene que rendir cuenta, tiene que servirle, tiene que ser humilde. Hay un tipo de sumisión hacia los hijos también. Cuando Dios usa a tu hijo para decirte, papi, no es que me dijiste que eso era pecado. ¿Por qué lo estás haciendo? Tenés una actitud de decir, vos no cállate, no me falté el respeto que soy tu padre. O decir, es cierto, hijo, tenés razón. En ese momento es un tipo de sumisión hacia un niño pequeño que te está confrontando con la verdad. Ahora vienen los hombres. Esposo, ame cada uno a su esposa. Y decimos, yo amo a mi esposa. Le doy besitos, le doy abrazos, le llevo cosas a la casa, la saco a pasear, aunque sea a cambiar cheque y hacer fila del banco, pero la llevo a la calle. Solo a eso me acompaña. Espero que no, ¿verdad? Entonces pensamos que ya estamos amando genuinamente a nuestra esposa. Pero podemos poner el amor ágape, el amor incondicional. Bueno, así nos gustan a nosotros los conceptos. ¿Qué es el amor? No entendemos cuando nos hablan de amor, pero aquí está claro, esquemático, cuadrado como nosotros. El amor ágape, el amor incondicional del esposo hacia la esposa, es la expresión de servicio incondicional para priorizar el bienestar de la esposa. Eso es el amor incondicional. Es la expresión de servicio incondicional para priorizar el bienestar de la esposa y se va a reflejar en la comunión. La comunión es cómo te esfuerzas en compartir y tener cosas en común con tu esposa. El discipulado, qué tanta energía, tiempo invierte en discipular a tu esposa. En la comunicación, ¿cómo está la comunicación con tu esposa? ¿Tu esposa sabe dónde estás a altas horas de la noche? Tu esposa te mira entrar y dice, ¿y eso qué pasó? ¿Esa caja de dónde viene? Un PlayStation que me compré. ¿Y el uniforme de los chavalos? Ahí después dice, ¿pero y por qué gastaste en eso? No me estés diciendo que yo para eso trabajo. Falta de comunicación. Hasta eso es también la última parte. Es un tipo de sumisión, la vulnerabilidad hacia la esposa. Eso es la humildad hacia la esposa. Aquí a todos los hombres deberíamos de sentirnos ponchados. Ya vamos a ver por qué. En Juan 21, del 9 al 22, es un pasaje sobre Jesús. Cuando Él ya resucitó, murió en la cruz, resucitó para salvar a aquellos hombres que huyeron en esa noche. Lo traicionaron, lo negaron, lo rechazaron, se escondieron, tuvieron miedo y Él estaba a la orilla del lago en unas brasas preparando pescado para estos hombres. Y le dice, vengan, compartamos, comunión incondicional. Es que no quiero salir con mi esposa porque me hizo algo en el día. Esa es la comunión que te enseña Cristo en su palabra, comunión incondicional.
En el mismo pasaje, Juan 21, del 9 al 22, ahí está condensado, Jesús hizo un discipulado incondicional a estos hombres que lo habían rechazado. Ahora Jesús les está enseñando: Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. El Cordero de Dios dando a cuidar tiernamente a la esposa que Él compró con su sangre. Es un discipulado incondicional para enseñarle a estos hombres cómo cuidar a la iglesia de Cristo. A estos hombres que lo acaban de traicionar hace 12 horas, hace 36 horas, lo acaban de traicionar y ahora les está enseñando cómo tienen que servir a la iglesia. No lo está, ahí busquen ustedes cómo hacer, porque ustedes no me rechazaron, entonces no les digo nada. Pero nosotros, ¿qué voy a estar compartiendo si me han enojado? No les voy a enseñar lo que Dios me mostró. Yo creo que Dios no te mostró nada. Pensaste que te mostró. Y la comunicación. Jesús les dijo a sus apóstoles en ese tiempo de comunión, a la orilla de las brasas, con el olor a pescado asado rico, les dice las cosas que van a venir. Hasta le dijo a Pedro de que iba a morir. Él habló y comunicó todo claramente. ¿Eres claro comunicándote con tu esposa? ¿Tu esposa sabe cuál es el plan para este año en tu familia? ¿Para tu hijo? ¿O vas planeando cada día a lo que salga? ¿Eres una mesa de ping-pong que solo reacciona a la caída de la pelota? ¿O eres un proyectil que calcula la trayectoria y el impulso para lanzar algo? No seamos mesas de ping-pong en nuestro hogar. Bueno, aquí vengo como el taxista, a lo que salga. ¿Tu esposa ya le comunicaste cuál es el plan para este año? Comunicación, vulnerabilidad. Mateo 26, 38, Jesús dijo: mi alma está triste, angustiada. Dios mismo, hecho hombre, y expuso lo que sentía su corazón, sin pecado, pero cargó con nuestros pecados. En este momento Él no está pecando. La tristeza no es un pecado mientras no se convierte en autocompasión. Mi alma está triste y está angustiada. Y nosotros, ahí nos vivimos burlando de las mujeres que, ¿qué tenés? Nada. Y nosotros, con nuestra cara así como que fuéramos aquellos soldados de Inglaterra que no reaccionan ante nada. Y por dentro andamos con miedo de lo que va a pasar en la semana, con luchas, temores, y nunca se nos sale un: amor, ora por mí. Mi alma está triste hasta la muerte. Y la contradicción grande que tu maestro y tu Señor, al que deberías de estar sometido como hombre, expuso su vulnerabilidad ante sus discípulos. Y Él no tenía pecado, y tú no puedes poner tu corazón ante tu esposa y decir: estoy luchando. En el trabajo hay una tentación, ya sea sexual o financiera. Vamos a estar orando, voy a pedir consejería. ¿Por qué? Si tu maestro lo hacía, ¿por qué tú no? ¿O no es tu maestro? Dice también en Juan 13:34, así como yo los he amado, ámense entre ustedes, unos a otros, a los discípulos. Pero nosotros tenemos que entender esto en el matrimonio. Esposo, así como Cristo te ha amado, ama a tu esposa. Y ahí está el ejemplo de amor. Después de semejante traición, asar un pescado, discipular, comunicar, eso es amor incondicional. Así como yo lo he amado, ámense entre ustedes. ¿Te ha amado el Señor Jesucristo? ¿Qué esperas para amar a tu esposa? Y podríamos llegar a este punto de decir: no, si yo tengo discipulados con ella y yo le comento todo lo que va pasando y la amo, pues salimos a pasear y todo. Siempre hay algo que Dios tiene que enseñarnos en su palabra. ¿Será que nuestro discipulado es bíblico? ¿Es un discipulado auténtico? El discipulado tiene que ser integral. El próximo. Discipulado activo es aquel discipulado que instruye, lleva a la práctica el evangelio, es aplicativo. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. Debemos de hacer así, como en aquella lucha que me compartiste. Esta es la respuesta, así es. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Te acordás que estábamos con temor? Bueno, este pasaje es para nosotros y nuestra confianza en el Señor se tiene que ver de esta manera.
Discipulado normativo, bueno, vamos a estudiar Romanos en la casa, vamos a estudiar Colosenses, o vamos a tener devocionales sobre la ansiedad, sobre la tristeza. Está bien, discipulado normativo. Y discipulado inmediato. Mira, no estés dudando, sí, el Señor va a ser fiel, confía en el Señor. Esto también aplica para los hijos, para los jóvenes, el discipulado que podamos darle a ellos, pero estamos pensando ahorita el esposo hacia la esposa, discipulado inmediato. Tenés que confiar, sí, no te llenes de temor. Pero nosotros, como bien tercos que somos, bien cuadradotes, nos encanta el discipulado inmediato, pero lo corrompemos y lo retorcemos. Pero confía, decimos, y de ahí, ya estás de temerosa. Y de ahí, y no es que sos creyente. Eso es discipulado activo, a como lo enseña la Biblia. El otro que nos gusta es el discipulado normativo. Y puro sumo sacerdote, con el kipá y toda la pechera, con todos los diamantes, y decimos, yo discipulo a mi esposa. Pero solo es un discipulado normativo corrompido por nuestra religiosidad. El cuidado normativo tiene que ser pastoral, teológico, reflexivo. Y ahora, si a nosotros nos gusta solo confrontar el miedo, la ansiedad y la rebelión de nuestra esposa, pareces aquí, pareces allá, sos aquí, sos allá, no seas aquí, no seas allá. Eso no es un discipulado inmediato, está corrompido y anda suelto porque no hay enseñanza en la semana y el hombre solo corrige con el machete. Aquí no, aquí no, aquí no. ¿Qué es eso? Es un discipulado no íntegro, no bíblico. Tiene que ser activo, con amor, normativo, tiene que haber una secuencia de lo que estamos aprendiendo en mi familia hoy. Mi esposa y yo estamos aprendiendo de esto y tiene que ser inmediato. Mi esposa necesitaba que yo interviniera y le dijera, ánimo, amor, Dios va a ser fiel. Y no estar diciendo, y no es que sos creyente, los creyentes no tienen que vivir así. Y toda la semana no discipulé a mi esposa y ahora le estoy exigiendo que viva como creyente. ¿Cómo es eso? Ya que estás en Cristo, afianza tu matrimonio y el resto de tus relaciones a la palabra de Dios. Como dice al inicio, ya que estamos en Cristo, entonces hagan morir. Ahora dice, afiancen su matrimonio. ¿Cómo se afianza un matrimonio a la palabra de Dios? Ocupando esta manera de servir a la esposa, este tipo de sumisión que enseña la Biblia. Y el gran problema que hoy nosotros podemos querer hacer, discipulado activo, discipulado, busquemos un tema, amor, vamos a desarrollar este Colosense. Y discipulado inmediato, voy a corregir con manera. Pero seguimos enseñando y nuestra esposa sabe que la enseñanza no hace juego con lo que vivimos. Entonces, afianzar tu matrimonio a la palabra de Dios es que tu esposa mira que lo que le están enseñando hace juego con lo que vos vivís. Lo que le están enseñando a tus hijos, papá, mamá, hace juego con lo que vivís. Lo que querés que hagan tus hermanos menores hace juego con tu vida, joven, muchacha. Eso es afianzar las relaciones. Ahora, ¿te da pesar aquella tía inconversa, aquella tía no creyente que ofende a Dios? Pero ella no mira un buen testimonio de ti, como joven. Entonces, afianza tus relaciones a la palabra de Dios. ¿Qué tan cimentadas están tus relaciones familiares como para propiciar la obediencia de tus hijos? Pensando como papás. Y ahora, si yo tengo un sobrino que le cuesta las cosas de Dios, ¿qué tan cimentada está mi relación con este sobrino en la palabra de Dios? O sea, mira a una tía piadosa, da un buen testimonio a esa tía. Es una tía que depende de la gracia y de la palabra del Señor. Y si fuera yo como sobrino hacia mis tíos, hacia mis tías, miran mis tíos un buen testimonio por parte mía de un hombre, un joven que depende de la palabra de Dios, que depende de la gracia del Señor. Ahora, nosotros como hogar cristiano tenemos tareas que hacer. El terror para nosotros, cultos familiares, tiempos de comunión, devocionales.
Ahora, lo que pasa es que venimos de un trasfondo donde en nuestra infancia, no importa si tienes 60, 40, 30, 20 años, de chiquito no era común ver que oráramos todos juntos en la casa. Allá de vez en cuando hacíamos una oración, pero porque alguien tuvo un accidente o alguien cayó preso. Solo así orábamos en la casa. De ahí no. Menos cantar en familia. Solo cuando había un culto de célula en mi casa. Ahí sí cantábamos. Familia, porque estábamos todos ahí, no nos podíamos ir. Entonces, ¿cómo es esa lucha es que vieras qué difícil, como no me criaron así a mí, ahora como papá me cuesta? ¿Qué es un culto familiar? Siendo ya adultos no estamos familiarizados a estas prácticas piadosas. Y decimos, es que si hubiera tenido un papá o una mamá que me leyera la Biblia, ahora no estaría luchando con leerle la Biblia a mi hijo. Es difícil, hasta que vine al Evangelio pude ver esto, de compartir tiempo juntos. Entonces, por eso solo leo la Biblia los domingos, los días de grupo pequeño, y solo canto en la iglesia. Y a veces ni en la iglesia queremos cantar. Aunque no esté familiarizado con una crianza piadosa, sigue siendo pecado que no adoremos al Señor en nuestros hogares. Porque estamos diciendo, Cristo reina, menos en mi casa. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿es difícil tener culto familiar diario? Bueno, empecemos por lo menos una vez a la semana, cada 15 días, pero tenemos 3 años diciendo que es difícil tener culto familiar. ¿Cuándo vamos a empezar? Dijo Arthur W. Pink, allá por el 1900, voy a parafrasear. A veces hacemos a un lado los patrones bíblicos. Como papás pensamos que nuestro deber es ropa, abrigo, techo, comida y de vez en cuando policía moral en la casa. Y como mamás nos conformamos con ser una sirviente para nuestros hijos, velar por su educación y la complacencia emocional, que mi niño no le dé ansiedad, que mi niño no se traume, en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Porque las madres tienen que cuidar a sus hijos. Y pensamos que ese es nuestro rol. Más adelante dice, sigo parafraseando, lamentablemente promovemos que nuestro hogar se asemeje más a una estación de servicio, donde la gente entra, es abastecida y salga. Se asemeje más a una estación de servicio que a una miniatura del reino de Dios aquí en mi casa. Aquí hay un mini reino de Dios en la casa. Como dice Apocalipsis, que va a ser así es aquí en la casa. Los cielos, el reino de Dios. O como Dios ha dicho que es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Aquí es una miniatura, una sucursal del reino de Dios. Con padres que ejercen el dominio propio, sometidos al Señor, que instruyen y testifican en la obediencia y la adoración a Dios. Tus hijos miran que tú les dices que te obedezcan, pero ellos miran que tú obedeces a tu Padre Celestial. Tus hijos les dicen, vos no cantás en la iglesia, chavalo. Te miran cantando en la semana en tu casa, aquel que te salvó y te rescató. Es que te rescató de la ira eterna de Dios. ¿Por qué no vas a cantar? El Señor te pedirá cuentas de tu mayordomía como papá y mamá. Por aquellos niños que le pertenecen a Él, no son nuestros. Nuestros hijos no son nuestros. El Señor los creó. Él los formó en el vientre materno, son de Él, no son nuestros. Solamente con su gracia vamos a poder dar buenas cuentas al Señor. Si no, imposible. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, solo apunte la cita. Repítele a tus hijos estos mandatos en todo tiempo y ocasión. Tito 2, del 7 al 8. Que todo lo que hagas refleje la integridad de tu enseñanza, que hagas juego con lo que enseñas. Ahora, en este punto que se ha visto lo que la Biblia habla sobre la crianza a los hijos, el testimonio hacia otros creyentes, tíos, sobrinos, abuelos, papás, inconversos. Pensamos en una relación en específico y creo que ha habido una mentira en todos nosotros sobre el rol de la mamá soltera llevando a sus hijos a Cristo.
O la mamá que no tiene un esposo creyente llevando a su hijo a Cristo. Y decimos, es fácil cuando están los dos, pero usted viera lo que es criar sola a mi hijo, sola a mis hijos. Y entonces nosotros a veces también decimos, es que es duro no estando ahí el hombre en el hogar, decimos. ¿Y qué es lo que dice Romanos 1:16? El Evangelio es el poder de Dios para salvación, para los que creen. Y ahora vamos a ver una historia, una evidencia de que es una mentira que hemos estado creyendo. Segunda de Timoteo 1:5. Pablo, hablando con este pastor, dándole consejería en su segunda carta, ya han pasado años, ya el pastor ya está más experimentado, y miren el recuerdo que trae Pablo a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera. Este pastor tiene una fe genuina, sincera. ¿Y se acuerdan lo que dijo Pablo de Timoteo? No tengo a otro como él. Por la gracia de Dios, Timoteo era un hombre fiel, ferviente, enérgico. Se preocupaba por los demás. Dice Pablo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela, Loida, y tu mamá, Eunice. En Hechos vemos nosotros que Timoteo era hijo de una judía con un padre griego. Probablemente su papá haya fallecido o haya dejado a la mamá. La cosa es que había un padre ausente en la casa. Pero Timoteo, Pablo no conoce a ningún pastor como él. Y no había un papá en la casa. Entonces, ahí está la evidencia bíblica. Tu fe sincera. Y él dice en otras cartas, como para que no maleara el corazón de Timoteo, no conozco a otro como Timoteo, dice. Y criado por su abuela y su mamá, llena de una fe auténtica. Lo único que necesitan tus hijos es ver la sumisión tuya al Señor para que el Evangelio impacte sus vidas. Punto número 3, ya que estás en Cristo, sométete al Señor con todo tu corazón para propiciar la obediencia de tus hijos. Ese es el motor de la obediencia de los niños, someternos al señorío de Cristo. Es que dice, ay, es que este chaval no hace caso, es un macho. Dice. Pero ¿y la mamá? ¿Cómo está en sus tiempos de devocionales, en la intimidad, donde nadie en la iglesia la mira? ¿Abre su Biblia o abre el Facebook? ¿Abre el libro que están leyendo las mujeres o abre el Instagram? ¿Qué es lo que abre primero? El principal enemigo y el mayor factor influyente que puede perjudicar la crianza de tus hijos, ¿qué es? Satanás, el diablo. Dice. No, no es Satanás. Es tu ejemplo. Tu discipulado errático, moribundo, tu adoración esporádica. Allá de vez en cuando le escucho a mi papá. He decidido seguir a Cristo. Pero allá, por allá, nunca nos dice que cantemos todos juntos. Y después, este chaval no canta en la iglesia. ¿Por qué será que no canta en la iglesia? ¿Por qué será que no cantas en la iglesia como adulto? No cantas en la semana. Eso es. Y todo el Salmos, desde el primero hasta el último Salmo, Salmo 150 o 151. Canten al Señor de sus grandezas, canten de sus maravillas. Todo el Salmo. Canten, canten, canten. Y no cantamos en la semana. Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos los salmos de la Biblia? Salmo 33 nos manda a cantar. Policías moral, papá, aquí somos expertos nosotros. Solo se levanta la fiera para intervenir cuando la mamá se le sale todo de control. Solo para intervenir, para corregir, para señalar. Eso está malo, eso no es así, eso no se dice. Para advertir, te voy a pegar.
por enojo, por inconformidad. No me gusta cuando haces eso. Me tenés enojado con esa actitud tuya. Ese es el discipulado inmediato, totalmente corrompido. Por cansancio. Ya me tenés cansado o ya me tenés cansada. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Ahora, nosotros vemos que Colosenses 3:21 nos dice, padres, no exasperen a sus hijos. Y es difícil no exasperar a un chavalo necio, como los de nosotros. Son de alto calibre, motor trifásico, 660 voltios. No son 220, son 660 voltios. ¿Qué hacemos para no exasperar a alguien así? Colosenses 3:16. Primero, la antesala para no exasperar a los hijos, que el mensaje de Cristo llene sus vidas. Ser llenos de la palabra. ¿Te encuentran orando tus hijos? ¿O abren la puerta del baño y te hallan con el teléfono? ¿Te encuentran orando en tu cama? ¿O llegan a la casa del colegio y como mi papá pidió el día libre, lo hallé viendo televisión? Papá, veamos. Que el mensaje de Cristo llene sus vidas y enséñense, aconséjense. Mire qué sabia la palabra de Dios. En la intimidad, llena tu vida del mensaje de Cristo y luego aconseja. Aconséjense, enséñense. Y luego, canten a Dios con un corazón agradecido. ¿Vas a cumplir los mandatos del Señor? Ya no estamos hablando del Antiguo Testamento que sigue vigente. El Nuevo Testamento, canten al Señor para que sus hijos no se desanimen. Primero, sean llenos de la palabra, enséñense, aconséjense con un discipulado integral, bíblico, y ahora sí, no los desanimen. Nuevamente dice Arthur Pink que los padres no podremos llevar a cabo nuestros deberes hacia los hijos a menos que seamos llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, y llenos de la palabra, Colosenses 3:16. Punto número 4. Ya que estás en Cristo, entrégale a tus hijos esa tierna compasión, bondad y paciencia que recibiste en el Evangelio. Cantamos que hemos recibido bondad, que el Señor es compasivo con nosotros, que el Señor nos tiene paciencia y no le tenemos paciencia a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿O no has recibido la paciencia del Señor para tu vida? ¿No ha sido paciente contigo el Señor? Colosenses 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, o sea, elegidos por Dios, santificados por Dios y amados por Dios. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión con esos pequeñines, con todos los creyentes, bondad, paciencia. Ahora en la aplicación, Colosenses 3, 16, 17. Ser llenos de la palabra del Señor, aconsejarse y enseñarse bíblicamente y tener paciencia unos con otros. Si quieres, agarra todo el capítulo de Colosenses 3 y esa es la aplicación, el manual para tu cristianismo, para tu evangelio de lunes a sábado. Los días que no estás en la iglesia, deberíamos de estar haciendo Colosenses 3. No podemos en nuestras propias fuerzas agradar a Dios en nuestro hogar. Hoy hemos recibido 4 mandatos y si nosotros decimos, ¿de qué se trató la prédica hoy? Hubo 4 mandatos de mortificar el pecado, dice de someterme al Señor con todo corazón, el punto 3, el punto 4, entregarle a mis hijos compasión, bondad, y el punto 2, afianzar las relaciones a Cristo, a su palabra. Eso se trató la prédica y eso voy a hacer hoy. No, son 4 mandatos que no podemos cumplir. No podemos. La primera aplicación es reconoce que no puedes. No podemos en nuestras propias fuerzas agradar a Dios en nuestro hogar. De lunes a sábado no podemos ejercer el cristianismo que Dios nos está mandando a hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos confiar y descansar en la gracia del Señor.
Descansa en su gracia. Lo acabamos de cantar, es por su gracia. Es por su gracia. A solas con Dios, hagamos uso de los medios de la gracia para presentar nuestros corazones hacia la obediencia, para la obediencia. Hagamos uso de los medios de la gracia. La oración, el ayuno, la lectura. Primero prepárate tú mismo, tu comida, para poder nutrir a tu esposa y tus hijos. Eso no aplica a mí, como yo soy la sobrina. Prepara tu corazón como muchacha, joven, para poder nutrir el corazón de tu tía. Cualquier relación. Dice, bueno, eso eran para los matrimonios que tenían hijos. No. Eso es para los que ya están casados. No. Es para toda la gran familia del Señor, cada miembro. Para poder ejercer nuestro llamado, para poder servir, para poder discipular, para desempeñar nuestro sacerdocio y ser guías fieles en nuestro hogar, necesitamos descansar en su gracia. Toma estos 4 puntos de la prédica. Primero reconoce que no puedes cumplirlos y busca desesperadamente la gracia de Cristo. Ser lleno de la palabra de Dios. Si no, serán resoluciones religiosas y has perdido la bendición del mensaje. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, donde tu palabra, Señor, nos ha confrontado, ha enseñado a nosotros los esposos que no estamos amando genuinamente como deberíamos de amar. Más de alguna área debemos de estar fallando, Señor. Ya sea en el tiempo de comunión con nuestra esposa, ya sea en la comunicación con ella o el discipulado decrépito que ejercemos en la casa, Señor. Incluso, tal vez estamos fallando en ser vulnerables ante nuestra esposa, Señor. Padre, tú has enseñado hoy que la sumisión no es solo de la esposa hacia el esposo, sino de cada creyente, primeramente a Dios. Y si la esposa se somete al Señor su Dios, ahí le va a ser fácil someterse a un pecador igual que él, sin comprometer la sumisión hacia la criatura, la sumisión hacia el Creador con la sumisión hacia la criatura, Señor. No vamos a venir y decir, es que soy sumisa a mi esposo y vamos a ofender a Dios. No. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestras relaciones en tu palabra, Señor. Que lo que estamos enseñando haga juego con lo que vivimos. Nuestros parientes nos conocen, nuestros niños saben cuando el papá, el joven, la joven, el esposo, la esposa enseña o dice algo o canta algo que no cree porque no lo está viviendo. Nuestros parientes no creyentes van a reconocer eso. Nuestros hijos van a reconocer nuestra hipocresía, nuestra falta de sumisión a Dios. Ayúdanos, Señor. Padre, solo con tu gracia vamos a poder, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, te lo rogamos y te pedimos que nos llenes con tu palabra, Señor. Que no sigamos de holgazanes, Señor. Que cantemos juntos, no solo aquí en la iglesia, Señor. De por sí no todos cantamos en la iglesia, Señor. Pero con tu gracia todos podríamos unirnos a una voz, Señor. Padre, ayúdanos a enseñarnos genuinamente, Padre, y a vivir tu palabra, solo por tu gracia, Señor. Rechazamos, Señor, nuestras fuerzas para poder nutrir nuestra fe. Son inservibles, Señor. Y nos abrazamos y nos apegamos a tu gracia salvadora, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.